Posibilidades, preferencias y elecciones. Posibilidades del consumo. Las elecciones de consumo están limitadas por el ingreso y los precios. Cada hogar cuenta con una cantidad determinada de ingresos para gastar y no puede influir en los precios de los bienes y servicios que adquiere. La línea de presupuesto de una familia establece los límites de sus elecciones de consumo. Figura 9.1. La línea de presupuesto de Alicia. Tiene como ingreso $40, en películas $8 por cada una y refrescos $4 por paquete. Aquí observamos dónde puede y dónde no puede comprar y cuál es su línea de presupuesto. Tenemos posibilidades de consumo, películas por mes y refrescos que serían en paquetes por mes. Bienes divisibles e indivisibles. Algunos bienes denominados divisibles pueden comprarse en cualquier cantidad que desee. Por ejemplo, puede decirse que Alicia consume media película al mes en promedio, si ve una película cada 2 meses. Cuando pensamos que los bienes como algo susceptible de dividirse, las posibilidades de consumo no son solo los puntos A a F, que se muestran en la figura 9.1. sino también todos los puntos intermedios que forman la línea que va de A a F. Esta línea es la línea de presupuestos de Alicia. Cantidades asequibles e inasequibles. La línea de presupuesto de Alicia es el límite de sus elecciones. Determina la frontera entre lo que es asequible y lo que no. Alicia puede permitirse cualquier punto a lo largo y por debajo de la línea, pero ninguno por encima de ella. La restricción a su consumo depende de los precios y de su ingreso. La restricción cambia cuando el precio de un buen o ingreso cambian. La ecuación de presupuesto. Podemos describir la línea de presupuesto utilizando una ecuación de presupuesto. La ecuación de presupuesto comienza con el hecho de que gasto es igual a ingreso. El gasto es igual a la suma del precio de cada bien multiplicado por la cantidad adquirida del mismo. En la ecuación de presupuesto, dos de las variables son elegidas por la familia QP y QR, y las otras dos, Y sobre PR y PP sobre PR. Las debe dar por sentadas. Analicemos con más detalle estas variables. Y sobre PR. Ingreso real. El ingreso real es una familia. De una familia es su ingreso expresado como la cantidad de bienes que puede comprar con él. Precio relativo. Un precio relativo es el precio de un bien dividido entre el precio de otro. Un cambio en los precios. Cuando los precios cambian, la línea de presupuesto también lo hace. Cuando todos los demás factores permanecen igual, cuanto más bajo sea el precio del bien medio en el eje horizontal, más posibilidades de consumo. Un cambio en el ingreso. Un cambio en el ingreso monetario modifica el ingreso real, pero no el precio relativo. La línea de presupuesto se desplaza para su inclinación, no cambia. Preferencias y curvas de la indiferencia. Mapa de preferencias. Un mapa de preferencias se basa en la idea bastante sugerente de que las personas pueden clasificar todas las combinaciones posibles de bienes en 3 grupos: las preferidas, las no preferidas y las indiferentes. Figura 9.3. Mapa de preferencias, donde podemos observar las preferidas, la curva de indiferencia, las no preferidas. Una curva de indiferencia es la línea que muestra combinaciones de bienes que le resultan indiferentes al consumidor. Una curva de indiferencia es la línea que muestra combinaciones de bienes que le resultan indiferentes a un consumidor. La curva de indiferencia en la gráfica A de la figura 9.3 nos indica que Alicia es igual de feliz cuando consume 2 películas y 6 paquetes de refrescos al mes, en el punto C, que cuando consume la combinación de películas y refrescos del punto G o de cualquier otro punto a lo largo de la curva. Tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución es la tasa a la que una persona renunciará al bien
y el bien medio del eje de las Y. Para obtener una medición adicional del bien X, el bien medido en el eje de las X, y al mismo tiempo permanecer indiferente, es decir, permanecer en la misma curva de indiferencia. Si la curva de indiferencia tiene una pendiente pronunciada, la tasa marginal de sustitución es alta. Si la curva de indiferencia es plana, la tasa marginal de sustitución es baja. Figura 9.4. La tasa marginal de sustitución. Grado de sustitución. Sustitutos cercanos. Algunos bienes pueden sustituirse tan fácilmente por otros que la mayoría de nosotros nunca notaría cuál de ellos estamos consumiendo. Complementos. Algunos bienes no pueden sustituirse entre sí. Son complementos. Figura 9.5. El grado de sustitución. Inciso A. Bienes ordinarios. Inciso B. Sustitutos perfectos. Inciso C. Complementos perfectos. Predicción de las elecciones del consumidor. Elecciones más asequible. Cuando Alicia hace su elección más asequible de películas y refrescos, gasta todo su ingreso y está sobre una curva de indiferencia más alta posible. Figura 9.6, el punto en el que más puede consumirse. Sobre la línea de presupuesto. El punto en que más puede consumirse está sobre la línea de presupuesto. Sobre la línea de curva de indiferencia más alta posible, todos los puntos a lo largo de la línea de presupuesto se encuentran sobre una curva de indiferencia. La tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo. El punto C, la tasa marginal de sustitución entre películas y refrescos, es igual al precio relativo de las películas y los refrescos. Un cambio en el precio. Efecto que cambia de precio provoca sobre la cantidad consumida de un bien se denomina efecto precio. La curva de demanda. Ahora podemos derivar una curva de demanda a partir de la línea de presupuesto y las curvas de indiferencia de un consumidor. Al hacerlo, vemos que la ley de demanda y la curva de demanda con pendiente descendente son consecuencias de una elección que el consumidor hace de su mejor combinación asequible de bienes. Figura 9.7. El efecto precio y la curva demanda. Un cambio en el ingreso. El efecto que un cambio en el ingreso provoca sobre el consumo se denomina efecto ingreso. Determinamos el efecto ingreso examinando cómo cambia el consumo cuando el ingreso se modifica y los precios permanecen constantes. A continuación, en nuestras gráficas, podemos entender que un cambio en el ingreso provoca el desplazamiento de la línea de presupuesto. Cambia el punto en que más puede consumirse y modifica la demanda. En la gráfica A, cuando su ingreso baja de 40 a 28 dólares, la persona consume menos de ambos bienes, películas y refrescos. En la gráfica B, la curva de demanda de películas del consumidor, cuando su ingreso es de 40 dólares, es de 0. Cuando su ingreso disminuye a 28 dólares, su curva de demanda de películas se desplaza hacia la izquierda hasta de 1. Para el consumidor, ir al cine es un bien normal. La demanda del consumidor de películas disminuye, ya que ahora ve menos películas a cada precio.
La curva de demanda y el efecto ingreso. Un cambio en el ingreso provoca un desplazamiento de la curva de demanda, como se muestra en la gráfica B de la figura 9.8 que acabamos de analizar. Un subtema para poder entender esto es el efecto sustitución y el efecto ingreso. En el caso de los bienes normales, una disminución en el precio siempre provoca un aumento en la cantidad adquirida. Esta aseveración puede comprobarse si se divide el efecto precio en dos partes, efecto sustitución y efecto ingreso. Efecto sustitución es el efecto que provoca un cambio de precio sobre la cantidad comparada cuando el consumidor hipotéticamente se mantiene indiferente entre la situación original y la nueva. Efecto ingreso. Cambio en la cantidad demandada de un bien inducido exclusivamente por el cambio en el ingreso real, cuando los precios de todos los bienes y el ingreso nominal permanecen constantes. En nuestras siguientes gráficas podemos ver que el efecto precio en la gráfica A puede dividirse en un efecto sustitución y un efecto ingreso en la gráfica B. Para aislar el efecto sustitución confrontamos al consumidor con el nuevo precio, pero la mantenemos en su curva de indiferencia original. I1. El efecto sustitución es el movimiento del punto C al K. Para aislar el efecto ingreso, confrontamos al consumidor con el nuevo precio de las películas, pero aumentamos su ingreso de tal manera que puede moverse el de la curva de indiferencia original, I1 a la nueva, I2. El efecto ingreso es el movimiento del punto K al J. Elecciones entre trabajo y ocio. Los economistas utilizan el modelo de la curva de indiferencias para comprender muchas otras elecciones de las familias, una de las cuales es asignar su tiempo entre actividades de trabajo y ocio. Esta elección determina la oferta de trabajo de una persona. En nuestras siguientes gráficas podemos analizar más este tema. En la gráfica A una tasa salarial de $5 por hora, el consumidor dedica 148 horas al ocio y trabaja 20 horas por semana en el punto A. Si la tasa salarial aumenta de 5 a $10 por hora, ella reduce a 133 horas el tiempo que dedica al ocio y aumenta su trabajo a 35 horas por semana, en el punto B. Pero si la tasa salarial aumenta de 10 a $15 por hora, el consumidor aumenta su tiempo de ocio a 138 horas y disminuye su trabajo a 30 horas por semana, en el punto C. La gráfica B muestra la curva de oferta de trabajo del consumidor. Los puntos A, B y C sobre la curva de oferta corresponden a las elecciones del consumidor presentadas en la gráfica A. Un cambio en el ingreso. El efecto que un cambio en el